Bienvenidos a Mate A, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar y demostrar la siguiente proposición. Si una sucesión A sub n diverge positiva o negativamente, entonces su inversa, la inversa de esta sucesión, es una sucesión nula. En un vídeo anterior te presenté la definición de divergencia positiva y divergencia negativa. La divergencia positiva nos decía que una sucesión A sub n diverge positivamente cuando el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión es igual a el infinito, ¿no? Es decir, la sucesión diverge a infinito o diverge positivamente. Esta era la divergencia positiva. Y una sucesión diverge negativamente cuando su límite, cuando n tiende al infinito, de esta sucesión es igual a menos infinito. En este caso decíamos que la sucesión diverge a menos infinito o que la sucesión diverge negativamente. Esta es la divergencia negativa. Bueno, entonces, lo que nos dice esta proposición es que teniendo una sucesión A sub n que diverge positiva o negativamente, entonces si cogemos su inversa, ¿no? Según esta proposición, si cogemos la inversa, la sucesión será una sucesión nula. Es decir, el límite, cuando n tiende al infinito, de la inversa será igual a 0, ¿no? Esto según la proposición 8. Y lo mismo, si tenemos una sucesión A sub n que diverge negativamente, entonces, aplicando esta proposición, tendremos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la inversa de esta sucesión, también será igual a 0. En el vídeo anterior te demostré que esta sucesión A sub n igual a n al cuadrado más 5 entre 2n divergía positivamente. Y lo demostramos con ayuda de la definición formal de divergencia positiva. ¿Ok? Nosotros demostramos que el límite, cuando n tiende al infinito de esta sucesión, es igual a el infinito. ¿Ok? Esta sucesión diverge positivamente. Entonces, sabiendo que esta sucesión diverge positivamente y le aplicamos esta proposición, sabremos que la inversa de esta sucesión, es decir, 1 entre a sub n, lo que es igual a 1 entre n al cuadrado más 5 entre 2n, esta sucesión de aquí es una sucesión nula. Es decir, el límite, cuando n tiende al infinito, de esta sucesión será igual a 0. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar esta proposición. Y lo vamos a hacer con ayuda de la definición formal de convergencia y con la definición de divergencia positiva y divergencia negativa, ¿no? Porque tenemos dos casos. Tenemos que la sucesión A sub n diverge positivamente y tenemos también que ver el caso cuando la sucesión A sub n diverge negativamente. Entonces, vayamos a la demostración y demostremos el primer caso. Cuando la sucesión A sub n diverge positivamente, ¿okay? Es importante que ningún miembro de esta sucesión sea igual a 0, porque luego tenemos la inversa de esta sucesión y A sub n, ningún miembro de la sucesión puede ser igual a 0. Entonces, todo miembro de la sucesión tiene que ser diferente de 0, es decir, para todo n, elemento de los números naturales. Teniendo estas condiciones de aquí, vamos a tener que demostrar que se cumple, que el límite, cuando n tiende al infinito, de la inversa de esta sucesión es igual a 0. ¿Okay? Aquí tenemos a sub n diverge positivamente, esto lo podemos escribir también como el límite, cuando n tiende al infinito, de a sub n es igual a el infinito. ¿Okay? Esta es la divergencia positiva, nuestro primer caso. ¿Okay? Entonces, te vuelvo a repetir, con estas condiciones de aquí vamos a tener que demostrar que la inversa es una sucesión nula. Es decir, vamos a tener que demostrar, ahora recordando
la definición de convergencia, vamos a tener que demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un número natural n, de modo que el valor absoluto de 1 entre a sub n menos el límite es menor que epsilon. Y esto para todo n mayor o igual que n mayúscula, que este índice de aquí. Entonces, con nuestras condiciones vamos a tener que demostrar que esto de aquí se cumple. Partimos de lo siguiente. Vamos a coger un epsilon mayor que 0, arbitrariamente pequeño, y ya que tenemos que nuestra sucesión a sub n diverge positivamente, entonces ya que el límite, cuando n tiende al infinito, de a sub n es igual al infinito, para todo k elemento de los números reales, existe un índice, un número natural, a partir del cual casi todos los miembros de la sucesión van a ser mayores que ese número real k, ¿no? Esto se va a tener que cumplir para todo n mayor o igual que ese índice. Lo que te estoy escribiendo aquí es la definición de divergencia positiva. Recordando, esa definición nos decía que una sucesión diverge positivamente. Imaginémonos la siguiente sucesión que diverge positivamente, pues nos decía que para todo número real k, ¿ok? Imagínate que k se encuentre aquí, para todo k existe un número natural n, ¿ok? Este miembro de aquí sería nuestra a sub n mayúscula. Entonces, a partir de ese número natural, casi todos los miembros de la sucesión van a ser mayores que k. Y te digo casi todos los miembros porque no estoy considerando estos miembros de aquí, que son los miembros finitos. ¿Ok? Estos miembros de aquí son infinitos y por eso decimos casi todos los miembros. Entonces, esta k no necesariamente tiene que estar aquí, sino que para cualquier k, ¿ok? Para cualquier k, vamos a encontrar un número natural, n, a partir del cual los miembros de la sucesión van a ser mayores que este k. Y bueno, el truco en esta demostración está en definir a k como k igual a 1 entre epsilon más 1. ¿Ok? Luego verás por qué hemos elegido acá así. Entonces, para toda n mayor o igual que n, también se cumplirá, o también se cumple. Fíjate, vamos a jugar ahora un poco con esta desigualdad. Tenemos que, en un borrador, ¿ok? Tenemos que a sub n es mayor que k. Y k es igual a 1 entre epsilon más 1. Ambas partes de la desigualdad son mayores que 0. Entonces, si yo le pongo valor absoluto a sub n y le pongo valor absoluto a la expresión de la derecha de la desigualdad, este símbolo de mayor se mantiene. ¿Ok? Luego podremos hacer lo siguiente, podremos pasar a dividir a esta expresión a la parte de la derecha de la desigualdad y podremos pasar a dividir esta expresión de aquí a la parte de la izquierda de la desigualdad. Y tendríamos esta desigualdad de aquí. Fíjate, vamos a subir esto un poquito. Esto es equivalente a 1 entre el valor absoluto de a sub n menor que 1 entre el valor absoluto de 1 entre epsilon más 1. Y bueno, si cojo el valor absoluto de todo esto, no cambia la desigualdad, ¿ok? Ya que el 1 es un número positivo. Entonces, también se cumplirá lo siguiente, que el valor absoluto de 1 entre a sub n, ¿ok? Recuerda que lo que tenemos que demostrar es esto de aquí, ¿ok? Lo cual es igual a 1 entre a sub n menos 0, ¿ok? Para que lo tengamos igual que esta expresión de aquí. Esto es menor que el valor absoluto de 1 entre
1 entre epsilon más 1, ya que tanto el numerador como el denominador son números positivos, esta expresión va a ser igual a 1 entre epsilon más 1, y si le quitamos este sumando al denominador, tendremos que toda esta expresión es menor que 1 entre epsilon, y cogiendo la inversa tendremos que toda esta expresión es igual a epsilon. Y así hemos demostrado que la inversa de una sucesión que diverge positivamente es una sucesión nula, ¿ok? Que era esto que queríamos demostrar. Nos faltaría ver ahora el segundo caso, que es cuando una sucesión diverge negativamente, entonces su inversa también será una sucesión nula. Entonces, demostrémoslo en la siguiente página. Este sería el segundo caso, ¿ok? Que es cuando el límite, cuando n tiende al infinito de nuestra sucesión, diverge negativamente o diverge a menos infinito. Y en este caso también tenemos que decir que todos los miembros de esta sucesión serán distintos de 0, ¿ok? Para toda n elementos de los números naturales. Y vamos a tener que demostrar que teniendo esas condiciones, entonces la inversa de esta sucesión es una sucesión nula. Es decir, el límite, cuando n tiende al infinito, de la inversa es igual a 0. Y, te vuelvo a repetir, vamos a tener que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n, de modo que la distancia entre los miembros de la sucesión y el límite es menor que epsilon. Esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña. Y esto para todo n mayor o igual que n mayúscula, a partir de este índice. Entonces aquí también vamos a elegir un epsilon mayor que 0, arbitrariamente pequeño. Entonces, ya que nuestra sucesión diverge negativamente, ¿ok? Entonces, para todo número real k, existe un número natural n, de modo que se cumple lo siguiente, que los miembros de la sucesión van a ser menores que este número real k, ¿ok? Y esto para todo n mayor o igual que k, ¿ok? Te lo vuelvo a graficar. Tenemos una sucesión que ahora diverge negativamente, es decir, que para cualquier k, ¿no? Imagínate que k se encuentra aquí, existe un número natural n, de modo que a partir de este término de aquí, casi todos los términos de la sucesión serán menores que este número real k, ¿ok? Entonces, para todo k que elijamos, siempre vamos a encontrar a un número natural n, y se va a cumplir esta desigualdad de aquí. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es definir también a k, y vamos a decir que k es igual a menos 1 entre epsilon menos 1. ¿No? En la demostración anterior definimos acá como 1 entre epsilon más 1. Vimos que eligiendo acá de este modo nos ayudó para demostrar que esta expresión de aquí era menor que epsilon. Entonces, eligiendo acá de este modo nos va a ayudar posteriormente a demostrar esta desigualdad de aquí. Entonces, para todo n mayor o igual que k, también se cumple. Y bueno, vamos a volver a jugar ahora un poco con esta expresión en un borrador. Veamos. Tenemos que la sucesión a sub n es menor que k. Acá lo hemos definido como menos 1 entre epsilon menos 1. Y sabemos que ambas expresiones son menores que 0. ¿Ok? Entonces, si ahora le sacamos el valor absoluto a sub n y también a esta expresión de aquí, como ambas son menores que 0, este símbolo de aquí se va a invertir. Y tendríamos que a sub n es mayor que esta expresión de aquí, lo cual es equivalente a valor absoluto de a sub n es mayor que 1 entre epsilon más 1. Y bueno, ahora esta expresión va a pasar a dividir aquí, esta pasará a dividir al otro lado y tendríamos esta desigualdad de aquí. Y aquí también podríamos poner el valor absoluto de este cociente y aquí lo mismo. Y bueno, esto de aquí también es equivalente a
1, valor absoluto de 1 entre a sub n es menor que el valor absoluto de 1 entre epsilon más 1, ¿no? Y estamos haciendo todo esto de aquí porque queremos llegar a esto, ¿ok? Entonces, tendríamos que el valor absoluto de 1 entre a sub n, bueno, vamos a ponerle menos 0, para que se vea igual que esta expresión de aquí. Esta expresión es menor que 1 entre epsilon más 1, lo cual es igual a 1 entre epsilon más 1, ¿no? Pero sin este valor absoluto, ¿ok? Y toda esta expresión de aquí es menor que 1 entre epsilon. Le he quitado este sumando. Entonces aquí tenemos 1 entre epsilon, y eso es igual a, vamos a borrar aquí, un poco de espacio, esto sería igual a epsilon. Y así hemos demostrado esta desigualdad de aquí. ¿Ok? Esta expresión de aquí, el valor absoluto de 1 entre a sub n menos 0 es menor que epsilon. Es decir, que el límite, cuando n tiende al infinito, de la inversa de esta sucesión de aquí, que es una sucesión que diverge negativamente, su inversa, el límite de su inversa es igual a 0. Es decir, la inversa de una sucesión que diverge negativamente es una sucesión nula. Y así hemos demostrado ambos casos y hemos finalizado con la demostración de esta proposición de aquí. Espero que te haya quedado claro. Bueno, no olvides de darle un like a este vídeo, de compartir este material, de suscribirte a mi canal. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.